Bueno, buenas tardes por asistir a este seminario del programa de doctorado. El doctorado de IRENA, un seminario de formación específica, que bueno, es útil sobre todo para los alumnos del programa de doctorado de Ingeniería en Recursos Naturales, pero siempre lo abrimos para todas las personas interesadas cuando haya, pues, sobre todo temas así tan relevantes como este. Entonces, bueno, yo soy Juan María Menéndez, soy el director del Instituto Asturiano de Materias Primas, y el título de estas jornadas es el mercado voluntario de bonos de carbono para las industrias de materias primas. Bueno, tenemos la suerte de tener unos colegas de Colombia que ahora presentaremos, y también participarán profesores y miembros de representantes de empresas de la región, pues que vamos a decir que están bastante relacionados con este tema, ¿no? Bueno, en primer lugar, le doy la palabra al profesor Valeriano Álvarez Cabal, que es el director del Departamento de Explotación y Prospección de Minas del campus de Mieres. Vale, muchísimas gracias. Bueno, yo soy director de un departamento que reúne varias áreas de conocimiento, y aunque el nombre no parece explicarlo demasiado, reúne muchos grupos de investigación que están muy focalizados en la sostenibilidad, y dentro de la sostenibilidad específicamente en la reducción de la huella de carbono. La reducción de la huella de carbono hoy en día es el centro de casi las conversaciones en los centros de desarrollo, por lo menos de las grandes empresas aquí en la región, en el Principado de Asturias. Hay una serie de objetivos propuestos que nos vienen de la Unión Europea, que nos piden y que han sido asumidos por las empresas, que piden una descarbonización en el 2005, una descarbonización completa en el 2050. Y eso es un dato que siempre me produce un poco de vértigo, porque para el 2050 no quedan tantos años como creemos, y se requiere un cambio tecnológico muy importante. Y aunque ese cambio está en marcha y es un cambio en las operaciones, es un huir de los combustibles fósiles, lo que yo creo que se está viendo, y yo lo que percibo, es que no va a ser con eso. Posiblemente no lleguemos a tiempo, no se va a conseguir la descarbonización, que necesitamos ayudas complementarias, formas complementarias, que si no podemos reducir totalmente la huella de carbono de nuestros procesos productivos, necesitamos que de alguna forma ese carbono se capture de alguna manera, ¿vale? Para llegar a un equilibrio neto, que es lo que se nos pide, ya no tanto una descarbonización completa de los productos. Por eso esta jornada me la comentó Juan María, me pareció tan interesante y tan actual. ¿Vale? Nada, así que agradecer el que se me haya invitado para esta presentación y los mejores deseos para esta jornada. Muchas gracias, Valeriano. Y a continuación, el profesor Luis Sañudo, que es el coordinador del programa de doctorado de IRENA. Muchas gracias, Juanma, y bienvenidos todos y todas a esta jornada, a este seminario de formación específica. Un saludo muy especial a todos los que os incorporáis por primera vez al programa de doctorado, en el que tuvimos recientemente las jornadas de acogida, y pudimos saludarnos y conocer las investigaciones que vais a realizar. También a muchas de las personas que ya os encontráis en los sucesivos años trabajando en nuestro programa de doctorado, y por supuesto pues a todos los amigos también que se conectan desde diferentes partes del mundo y desde diferentes empresas, instituciones, para participar en esta jornada. Es, como decía Valeriano, un seminario con una temática muy interesante, que para nosotros en el programa de doctorado pues nos estamos muy agradecidos de esta iniciativa de Juanma y de los compañeros que mencionaré ahora en breve, porque nos aporta un conocimiento, creo que muy importante, y nos acerca a una temática que está muy de actualidad, ¿no? También, incluso en las infraestructuras, donde estamos teniendo ese reto de introducir también o reducir esa huella de carbono a través de diferentes materiales, de reducción de costes, energía.
Y bueno, pues creo que son temas transversales, como lo es este programa de doctorado, y que no podíamos tener un mejor comienzo de curso académico, nuestro primer seminario de este año, que con una temática de este tipo. Bueno, pues tenemos ponencias en las que también pues, nos sentimos muy agradecidos de que nuestros compañeros, nuestros colegas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en Colombia, que nos acompañan hoy, que además van a participar activamente Joel Rivas, tenemos a Nieves, a su Johnny Fernando López también participando dentro de la jornada. Tendremos también empresas y algo muy interesante, que tenemos además proyectos prácticos en los que vamos a poder aprender de investigaciones y de actividades también prácticas dentro de la ingeniería, dando pues presentaciones de proyectos europeos como el de SI, Sánchez y José Luis Rodríguez Gallego, además el coordinador hasta hace bien poco del programa de doctorado, Asun Cámara con el proyecto Live Carbon to Mine, Lucía Álvarez, de la empresa San Rubén, también Eduardo Terán, del Departamento de Energía de Ciudad de Medellín, que nos van a aportar pues, mucha información sobre el tema y que colaborará pues, con nuestros compañeros de Colombia. Y finalmente pues, tendremos una mesa de debate que dirigirá Juanma, en la que esperamos también que participéis de manera activa y que podamos conversar y charlar. Desearos todo lo mejor en esta jornada, agradeceros vuestra participación y compañía en este evento y bueno, pues te voy a dar la palabra del profesor Juan María. Muchas gracias, Luis. Bueno, y ya para terminar con la parte de inauguración, le damos la palabra al profesor Edwin Rivas, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Colombia, que es la que, bueno, él mismo es el investigador principal del proyecto, del que luego, uno de los proyectos de los que se va a hablar, y bueno, para dar la bienvenida a la jornada. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradecer en principio la invitación de la Universidad Oviedo por parte del profesor Juan María Menéndez y pues con la anuencia de los profesores Valeriano Álvarez y Luis Sañudo. Agradecer esta invitación primero a presentar el proyecto y en segundo lugar a establecer, digamos, esos lazos de amistad, de cooperativismo, de relación interinstitucional, que nos permita avanzar digamos, en este proyecto y muchos otros proyectos. Discutiblemente agradecer al programa de doctorado pues, por la invitación a su seminario permanente. Y en principio, pues, darle la bienvenida a este trabajo mancomunado. Decir pues que en este momento tenemos nuevo rector en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el profesor José Andelfo Liscano, que se debe estar posicionando el día de hoy. Yo, Edwin Rivas Trujillo, como pues en principio como director de un instituto de investigación que se llama I3+, y como director de este proyecto que vamos a presentar en este momento, que se llama un proyecto de descarbonización con tecnologías blockchain para la protección de ecosistemas estratégicos del sector agropecuario en la región Pacífico-Cauca, el cual está financiado por un ente que se llama MinCiencias, que es algo muy evidente. Aquí se llama Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades, es lo mismo de allá en MinCiencias, el cual vela por la política nacional de ciencia y tecnología. Y este proyecto está, digamos, financiado aparte por MinCiencias, por un fondo propio de MinCiencias que se llama Regalías, que es algo similar a la Agencia Estatal de Investigaciones de aquí, o al Fondo FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Es algo, digamos, similar. En este caso, por ejemplo, mientras aquí hablamos de comunidades autónomas, allá hablamos de departamentos, ¿sí? Y ese proyecto está precisamente enfocado a uno del departamento llamado Departamento del Cauca, que queda en el sur de Colombia. Bien.
Digamos, este proyecto, en el cual pues soy el director en este momento, cuenta con, digamos, la Universidad Distrital como proponente del evento, como proponente del proyecto, perdón, y una serie de aliados. Aquí ahí tenemos dos aliados fundamentales. Está Johnny, por parte de la empresa que se llama Lectura, Johnny Fernando López, y está el amigo William, que está ya grabando, ¿cierto? William Pérez Cotrino, por parte de Nodriza. Ellos son, digamos, nuestros aliados en este proyecto. De hecho, Johnny va a exponer, digamos, muchas de las cosas que se han desarrollado. Y ese proyecto, digamos, a su vez, ha dado pautas fundamentales en unos subproyectos a nivel de universidad, como los proyectos de investigación relacionados con descarbonización, sostenibilidad y tecnologías emergentes, que da a su lugar investigación en modelos de descarbonización y optimización energéticos en sistemas eléctricos. También proyectos como uso de tecnología blockchain para trazabilidad ambiental y certificación verde. Entonces ahí lo que se hace es, pues, se hace modelos de certificación digital de huella de carbono y bonos verdes. Se trabaja con plataformas para trazabilidad de productos agropecuarios de carbono neutro. Lo mismo se hace con otros subproyectos como monitoría ambiental avanzada y sensores inteligentes para ecosistemas estratégicos. Se desarrolló, por ejemplo, o se trabajó con drones para modelización del uso del suelo. Ya Johnny explicará, digamos, más, con mayor detalle, ese tipo de cosas. Y lo mismo en la parte de modelos socioeconómicos para transición energética justa en zonas rurales. Entonces, hablamos que, digamos, de esos proyectos, muchas de las empresas, muchos de los, sí, de las empresas internacionales, las cuales se ha tocado puertas, pues no quieren, digamos, dentro del proyecto, que es de monetización, el agente más fundamental, que es el campesino que está trabajando día a día en sus parcelas. Esa persona es un actor principal y debe, digamos, de ser monetizado dentro del proyecto, y que su monetización sea algo importante, porque él es el que cuida el suelo, él es el que siembra, ¿sí? Él, digamos, es un actor principal en esa cadena. Entonces, muchas veces se quiere dejar de lado a aquella persona que es la que más trabaja. Bien. Reiterar nuevamente mis agradecimientos y pues darle paso al profesor José María para que arranque pues las ponencias. Muchas gracias. Bueno, pues yo entonces por la ponencia principal hay que decir que teníamos programadas inicialmente dos, pero probablemente la profesora Nayibe se va a tener que conectar en remoto a pesar de estar aquí en Asturias por motivos de salud. Entonces va a ser una intervención corta o quizá Creo que ni siquiera. Bueno, sí, porque hablamos con ella ahora y me dice que se siente muy mal de la garganta, entonces a las 4 de la mañana tuvo que ir a urgencias. prefiere no, entonces a ver si Johnny, Bueno, no sé, eso, da la parte de ella rápidamente. Bueno, listo. Adelante, John, cuando quieras. Listo. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Johnny Fernando López. Yo quisiera, antes de comenzar, entender mejor con quién estamos en este momento en la sala. Mi objetivo y el objetivo de nosotros desde Colombia es crear una conexión. Más allá de transferir algunos aprendizajes que tenemos nosotros desde Latinoamérica, sí nos interesa mucho construir un lazo. Y el lazo viene desde la misma universidad, acá con el profesor Juan María, que nos ha ayudado tanto, como también con la facultad. Pero me interesaría, en un espacio muy corto, entender con qué personas estamos hoy sentadas, porque quisiera construir un diálogo sobre muchos de los temas que estoy abordando. Ya saben, pues la facultad que está participando en esa parte, pero me encantaría muy rápidamente que ustedes pudieran darme su nombre y quizás o el área en la que están trabajando o el tema en el cual están abordando, para de esa manera muchos de los ejemplos que podamos abordar, pues poder hacerlos un poco más interactivos. Con los que están en línea, pues voy a quedarme un poquito al margen. Sin embargo,
todos los que estén en línea, si aparece alguna pregunta que nos surja dentro del proceso, la escribimos en el chat, la tenemos en el tema y dejamos un espacio sobre todo para crear ese tema de conversatorio. Entonces, voy a pasar acá rápidamente con las personas que estamos para que de esa manera poder tener ese ciclo. ¿Listo? Señorita, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo, bueno, me llamo Sonia, es mi primer año en el doctorado, estudié el grado de Ingeniería de Minas y el máster y pues ahora estoy enfocada más en tema de metalurgia y en concreto pues en refractarios y bueno, economía circular, así un poco de, sí. Genial. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Johnny. Bueno, yo soy un veterano y no tan veterano. Bueno, estudié, me llamo Tino, Juan Celestino oficialmente. Estudié en la antigua Facultad de Minas, Ingeniería Técnica en los años 90, en sondeos y prospecciones y también hice la especialidad en instalaciones electromecánicas. Llevo trabajando casi 30 años, ahora soy funcionario, me dedico a un centro de formación para el empleo que iba destinado a ser de minería, pero no lo es. Y bueno, en mi ámbito profesional trabajé en la mina, estuve sacando carbón en los años 99, fue una experiencia muy buena. Y siempre estoy con la idea de volver al mundo de la minería, es algo que me encanta. Estuve matriculado en el doctorado hace un par de años, con estas inquietudes de volver a saber sobre las piedras, porque en mi ámbito profesional de administración me apartó un poco de todo lo que son las piedras. Sí que es verdad que luego estuve 10 años dedicado a temas de prevención de riesgos laborales, que eso pues hizo una larga experiencia y un largo currículum, tanto en la administración como en la privada. Pero ya digo que lo de las piedras, aquel año y pico de minería sacando carbón, pues sigo con esas inquietudes y bueno, ahora todo esto de las tierras raras, los minerales, pues bueno, minerales críticos y demás, pues para mí resulta bastante atractivo y demás. Lo que pasa, bueno, estoy en otra fase de mi vida. Excelente. Bienvenido. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Noé. Yo hice Ingeniería de Minas, la anterior, cuando era de 5 años en Oviedo. Mi parte de doctorado va más hacia bioplásticos, a partir de aguas o lodos de depuradora. Trabajo para la empresa privada en temas de biogás. Es parte de capturas de CO2 y demás, pues para mí es interesante. Bien. Listo. Gracias. Señorita. Yo me llamo Conchi, soy técnico de laboratorio y ahora mismo estoy en el laboratorio de mineralurgia con Juanma y bueno, con mis compañeros estamos trabajando con un proyecto europeo de litio, entre otras muchas cosas. Me llamo María, hice el doble grado de Civil y Minas y después el máster de Minas y estoy en el primer año de doctorado enfocado a lo que decía con minas de litio no convencionales. Yo soy Jesús, soy ingeniero de minas y trabajo con ellas y con Juan. Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Rubén. Estudié también el doble grado de Ingeniería Civil, de Ingeniería de Minas. Después hice el máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, que aquí es a lo que se conoce a la superior de Civil. Y ahora mismo estoy haciendo el doctorado en Ingeniería de Transportes. Y a la vez estoy trabajando aquí en el Indurot, que es la casa donde nos acoge, en tema de restauraciones mineras, transformaciones de suelos, etc. Bien. Señorita. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío, yo trabajo en el Indurot, bueno, me incorporé hace un par de meses y formo parte del equipo económico dentro del proyecto Carbon to Mine, del que nos va a hablar, voy a hacer una pequeña intervención a su cámara. Entonces, bueno, me interesa mucho el tema porque nosotros vamos a valorar precisamente hacer un plan de negocio, la posibilidad de meternos ahí en detalle en el mercado voluntario de carbono para un caso de estudio aquí en concreto que es Sonosa, que es el principal propietario de los montes, bueno, los demás, digamos que la una en un solo propietario. Y bueno, por ver un poco, andar un poco en este tema. Excelente. Buenas tardes, soy doctorado en Ingeniería de Cosas Naturales. Lo siento, no habla español. Bienvenido. Welcome. Muy bien.
Bueno, yo soy William Pérez, dirijo una empresa de innovación tecnológica, un grupo empresarial que se llama Nodriza en Colombia. Somos ya casi 20 empresas y nos enfocamos mucho a investigación y desarrollo. Listo, excelente. Bueno, el objetivo en este caso es el tema de los créditos de carbono o la cuando hablamos de créditos de carbono, estamos hablando de una categoría muy grande, muy grande. Yo quiero en esta sesión tocar detalles globales y detalles y cosas muy de detalle que podamos empezar a abordar. Por eso quería conocer un poco el perfil de ustedes, porque tenemos pues mucho de dónde cortar. En la sesión del día de hoy, pues somos colombianos, somos latinoamericanos y queremos posicionar esto. Colombia hoy tiene todo el potencial para ser líder global en términos de ser un proveedor de créditos de carbono a nivel general, sobre todo en lo que son soluciones basadas en la naturaleza. Eso no solo lo digo como un asunto propio pues, de una misión o algo completo, sino que hoy Colombia es el país en Latinoamérica que mayor cantidad de créditos de carbono emite en la región. Más o menos existen alrededor de unos 63 millones de créditos de carbono que están disponibles hoy para hacer transacción de forma, y eso es algo que no pasa naturalmente en la región. Eso significa que Colombia ha sido un país que ha sido capaz de fabricar un activo financiero de manera continua. Eso ha ocurrido durante los últimos 10 años. Desde que se sacó la ley de carbono, en este caso en 2016, llevamos casi 9 años haciendo ese ejercicio y hoy es un país que experimentó sobre ese proceso y ha vivido cosas muy positivas y cosas que también hay que mejorar dentro de esa estructura. Entonces, hoy Colombia tiene todo para poder ser líder global en un exportador de créditos de carbono. Para poder arrancar en este ejercicio tenemos que hablar del proceso global. Y el proceso global estamos hablando de algo, mire, hoy en el mundo estamos hablando de una reducción de alrededor de 52.000 millones de toneladas de carbono. Ese debería ser el número para ser carbono neutral a nivel global. Sin embargo, cuando sumamos todos los proyectos que hay a nivel global, nos sumamos más de 15.000 millones de toneladas de carbono. Eso nos da el 30% del cubrimiento con los proyectos actuales. Cuando hablamos hace un momento de cumplir las metas, porque todos hablamos, es que a 2050 debemos ser carbono neutral, pues tendríamos que convertir al menos los 52.000 en proyectos. Eso no es lo que está ocurriendo. Cuando se le pide a las industrias que hagan las reducciones, pues las industrias hacen los esfuerzos, sin embargo, los números no acompañan necesariamente ese crecimiento. Por lo tanto, la vía de compensación empieza a ser un tema interesante. Y la vía de compensación, estamos hablando de proyectos como sumideros de carbono naturales, que pueden aparecer en un bosque, en un sistema agroforestal, en un sistema silvopastoril, o también sumideros de carbono artificiales también que pueden darse en otros casos. Nosotros hoy en Colombia hemos logrado de alguna manera construir una forma de fabricar estos sumideros de carbono naturales y poder hacerlos de manera escalable. Eso es lo que nosotros vamos a querer colocar. Pero de inmediato nos encontramos con un problema. O sea, cuando hablamos de fabricar créditos de carbono, suena sencillo, digo, siembra un árbol y pues al final tienes tu crédito, es fácil, pero nos damos cuenta que Colombia dijo, sembremos árboles que no se venden solos. Y resulta que sembramos árboles y no se venden solos. Tenemos hoy como les dije, más de 60 millones de créditos de carbono guardados, almacenados, que no se han podido vender. O sea, es algo que suena contradictorio, porque les dije al principio que la demanda no está siendo cubierta, nos falta el 70% de la demanda a nivel global, pero Colombia particularmente tiene un montón de créditos de carbono que no ha podido vender. Entonces, tenemos una solución de oferta inicial,
pues tenemos un problema de demanda. Y ahí empezamos con el segundo problema. El segundo problema está hablando es el precio. Y ahí voy a arrancar con el segundo elemento importante. En Europa es fácil ver en las bolsas que el precio del carbono puede estar entre los 40, 50, 60, 70 euros y eso es lo que uno ve cuando busca en cualquiera de las bolsas. Pero cuando nos vamos a Colombia, por ejemplo, en Latinoamérica, nos damos cuenta que el precio del carbono está en alrededor de unos 5 euros a tope. Pero al haber una sobredemanda, el precio del carbono hoy está más o menos a 3 euros. O sea, 3 euros a algo que en el mundo que le habla, puede venderse a 50 euros para poner una equivalencia. Entonces también hay un problema de valor. Por lo tanto, muchos de los proyectos que hay de descarbonización en Latinoamérica están perdiendo dinero. O sea, no recuperan lo que están. Y eso es un problema, un mensaje que es incorrecto para todo el sistema. Esa problemática la encontramos nosotros y el tema del cambio climático no es un tema de Colombia, es un tema global. Por lo tanto, empezamos a entender cómo estimulábamos la demanda alrededor de todo ese ejercicio. El día de hoy, dentro de la conferencia que vamos a tocar, voy a tocar algunos puntos que son claves alrededor de la oferta y la demanda. Desde la oferta voy a hablar de algunos detalles técnicos que quisiera ustedes, si tienen alguna pregunta, simplemente la hagamos y profundizamos. Y en otras, en cuestión de demanda, también entender al mercado europeo como un mercado interesante que puede estimular este cambio. Este va a ser el ejercicio y por eso yo quiero arrancar por la demanda. O sea, en la oferta pareciera que es fácil de nuevo sembrar árbol, consigo el dinero y lo pongo y ya. Pero no me puedo quedar sin que me lo compren o que me lo compren mal comprado, que eso es lo que les decía hace un momento. ¿Cómo le damos la vuelta a eso? Aparecen dos elementos clave y de eso vamos a hablar nosotros. Nuevas regulaciones europeas. Nuevas regulaciones europeas que pueden convertirse en un catalizador para aprovechar este tipo de oportunidades. Específicamente una que se llama EUDR y otra que se llama CBAM. Vamos a hablar de ellas dos en el ejercicio que tenemos. Listo, entonces vamos a arrancar acá dentro de este proceso. Entonces decimos, ¿por qué es Europa clave? Europa es clave porque Europa debería ser el país y la región que posicione las reglas como se juega el carbono a nivel global. El faro del carbono a nivel global se llama Europa. Ese es el mensaje que queremos dar, porque es un mensaje no solo para él, sino para todo el mundo. Y ahí vamos a hablar del principal elemento del cual vamos a empezar a hablar, y se va a hablar del precio del carbono. El precio del carbono, así como se establece el dólar, así como establecemos el euro, va a tener que determinar esos cambios y cómo lo jugamos, y Europa debería ser ese faro. ¿Cómo podríamos generar eso y cómo Europa puede ser un faro, no solo para él, sino para el mundo? De eso queremos hablar el día de hoy. Todos los ojos están puestos en ellos porque son hoy la economía que está más avanzada alrededor de cómo estimular el tema del manejo del carbono a nivel global. Dos regulaciones de mercado que cambian las reglas a partir de este mes y a partir del mes siguiente. O sea, esto es súper reciente, o sea, no se construyó hace un mes, llevan unos años haciéndolo, pero la implementación comienza solamente. Entonces, arranquemos con la primera. EUDR es el reglamento de la Unión Europea sobre deforestación. Ese reglamento plantea algo muy interesante, y es que hay algunos commodities que se están trayendo a Europa, básicamente los commodities como son café, cacao, madera, soja, carne. Esos commodities particularmente, todos entran dentro de una primera capa que deben cubrir el que muchos de ellos generan motores de deforestación a nivel global. O sea, la deforestación no se hace en Europa. La deforestación quizás tampoco se hace en Norteamérica. La deforestación se hace en África, se hace en América del Sur, que somos los líderes. América del Sur es el líder en términos de deforestación. Entonces, ¿cómo paro la deforestación?
afectando directamente los mercados que están vendiendo eso. Entonces, esos 5 productos de los cuales hablamos son commodities que se exportan a nivel global de forma completa, y lo que nos está diciendo la regulación es: yo no te voy a comprar algo que tenga un riesgo de haber sido cultivado después de que tumbé unos árboles en una zona deforestada y demás. Eso es un primer mensaje muy interesante, es la primera región económica que coloca esas restricciones en Europa, y empieza a funcionar a partir del 31 de diciembre de este año. O sea, es súper reciente. La siguiente pregunta es: ¿y qué ocurre si no cumplen los mercados? ¿Qué pasa si no cumplimos? Es simple. Al importador que traiga eso, mayorista, se le coloca una multa de hasta el 4% sobre su facturación anual como multa por no cumplir este ejercicio. Ese va a ser, es como lo que dice la regla. El siguiente detalle importante es: ¿y cómo usted va a cumplir con eso? Para cumplirlo, estamos pidiendo unos medios de verificación que nos permita certificar que eso ocurre. Y ahí es donde empiezan a aparecer algunos detalles técnicos. Y es: yo quisiera que cuando llegue un contenedor de café, poder pasar una forma de verificación para asegurar que antes del 2020 ese cultivo de café no fue tumbado para poder sembrar café. Eso se puede lograr a través de satélite y a través de una estampa de tiempo que pudiéramos tener en este proceso. Entonces ahí nos aparece un esquema interesante, que parecería sencillo, pero cuando yo les digo que en Colombia café, para hacer el ejemplo que más hemos abordado nosotros, donde existen 850.000 fincas que exportan café, es un desafío técnico grande. Entonces ahí tendríamos un ejercicio donde debemos tener mecanismos de verificación que nos permitan a nosotros romper esa red. Y ahí me parece el primer asunto. Existen algo que se llaman los proyectos RED+. Los proyectos RED+ son reducción de emisiones por deforestación o degradación de bosques. O sea, la deforestación está conectada directamente con la reducción de emisiones y se constituye como uno de los mecanismos para demostrar que tenemos un proyecto de carbono. Entonces, ahí nos aparece el primer ejercicio y nosotros queremos arrancar con café. Y con café estamos empezando a construir un esquema donde podamos verificar en tiempo real si el café que se trajo específicamente no viene en una zona no deforestada. Ese va a ser un primer papel. Lo estamos haciendo con satélite y segundo con blockchain. Son como los 2 elementos. Cuando hablo de blockchain, estoy hablando de una cadena inmutable donde podemos, para ponerles un ejemplo muy sencillo, de pronto para los que de pronto no conozcan el concepto, es como si yo puedo, para este caso, yo pudiera grabar la estampa de tiempo en la cual yo me di cuenta en qué momento se hizo el proceso, se hizo, digamos que el cultivo o algo, y esa estampa de tiempo, grabarla en 1000 lugares al tiempo. ¿Y para qué la grabas en 1000 lugares? Pues porque si yo quiero modificar ese tema, porque yo no te quiero hacer un fraude, yo puedo modificar uno de los registros. Pero como lo tengo grabado en 1000 lugares diferentes, pues inmediatamente no va a haber una compatibilidad. Ese concepto es lo que llamaríamos la inmutabilidad. Y esa inmutabilidad va a ser un primer ejercicio de confianza. Y es una confianza tecnológica. Ya no es suficiente entregar un certificado donde yo firme y diga que no lo hay. Yo debo demostrarlo. Y esa huella digital debería estar conectada con una imagen satelital que pudiéramos consultar cuando necesitemos para demostrar que efectivamente estamos haciendo. Porque también, miren el efecto que puede tener para el importador. 4% sobre la facturación. Es uno de los casos que tengo. El segundo elemento que es importante es el CBAM, que es la segunda regulación de la cual vamos a hablar. La segunda regulación es el mecanismo de ajuste de frontera de carbono. Es un impuesto, ya. Ahora lo que buscamos es que todas las importaciones que lleguen a Europa deben venir carbono neutral. Ese es el mensaje que queremos dar. ¿Cuándo debe cumplirse al 100% esto? En 2034. En 2034 todas las importaciones deben entrar carbono neutral. Desde 2023 se empezaron a hacer experimentos y a partir de enero del próximo año, todas las empresas importadoras deben empezar a reportar y a pagar el impuesto de carbono. Lo que pasa es que el impuesto es gradual.
arranca con un pago del 4% y va gradualmente aumentando anualmente hasta el 100% en 2034. ¿Qué efecto tiene eso sobre el mercado? ¿A qué precio se va a pagar eso? Porque ese impuesto se paga diciéndole, usted está trayendo una tonelada de acero. ¿Cuánto de ese acero debe cumplir? Le digo, mire, si usted viene con el acero, tráigalo, le calculo cuánto es la tonelada de acero y le cobro. ¿A cómo le estoy cobrando? A precio del mercado europeo. Hoy, entre más o menos 40 y 55 euros aproximadamente es lo que se estima que debe ser ese valor. Pero en el futuro, en 2034, ese valor se estima entre 170 y 200 euros por tonelada. O sea, un valor que va a venir creciendo y que cuando le agregamos ese valor a un commodity como el acero, como el aluminio, empieza a romper completamente la cadena de costos. Entonces, ahí hay un reto y un desafío técnico, y es que no es tan simple como decir, voy y pago el impuesto ya en puerto, porque lo pago y ya, porque ahí no te daría el modelo económico, sino que yo ya debo venir de una vez con los certificados o el pasaporte para que me funcione. Eso ya no es teoría y ya no es algo técnico, es lo que se puede aplicar a partir de enero. Y ahí empezamos a decir cómo se hace. O yo reduzco o yo compenso. Entonces empieza a haber un balance entre esas dos elementos. ¿Quiénes son los más afectados en este ejercicio? Entonces veamos el caso típico. Para Europa hay una cosa interesante y es, primero, tenemos qué países son los que, más bien, qué materias primas son las que más tendrían este efecto. Una regla importante. Solo aquellos importadores que tengan más de 50 toneladas de importación al año van a tener que pagar ese impuesto. Los que tengan menos no tienen que pagar el impuesto. Pues no entran. Hay un análisis interesante y es que todos los que tienen importación de más de 50 toneladas representan el 99% de la huella de carbono que traen todas esas materias primas disponibles. O sea, es una decisión bien interesante en términos de cómo. Ahora, ¿cuáles son los materiales que más tienen efecto en eso? Le dije hace un momento. Acero, aluminio, y tenemos otros commodities específicos como los que hablamos hace un momento. Y ahí empiezan a haber otras áreas donde vienen también esos commodities. ¿De dónde vienen esos elementos? Vienen de China y vienen de Turquía. Y ahí, entonces, vemos el mapa global. Más o menos qué es y segundo, de dónde viene. ¿Y dónde aparece Latinoamérica? Nosotros estamos jugándola a que el carbono que les falte a aquellos países que quieran hacer las importaciones, lo podamos suministrar nosotros desde Latinoamérica como compensación. Esa es una jugada que se puede hacer hoy en esa parte. Esto es el mercado y eso, si nosotros logramos hacer esa jugada, podemos pasar de hoy un Latinoamérica que está vendiendo a $3 la tonelada de carbono a subir ese valor casi 10 veces. Y eso inmediatamente crearía un antes y un después en la economía de carbono que podríamos empezar a tener. Ese es un elemento y por eso es tan importante Europa. Porque si en Europa somos capaces de demostrar que pueden entrar un contenedor con compensaciones que podamos colocar desde Latinoamérica, inmediatamente tendríamos un mercado interesante. Y ahí es donde viene pues todo nuestro desafío. Ahora, este es el ejercicio, y aquí como para volver esto un poco más específico, quisiéramos coger alguno de los commodities de los que estamos nosotros hablando. Entonces, volvamos esto un poquito más práctico y volvámoslo aquí dentro de... Yo les dije al principio que teníamos un tema que se llama el EUDR, y nosotros nos enfocamos en Colombia en lo que más exportamos aquí a Europa, que es café. Con café nos encontramos con este ejercicio. Y es que, mira, los commodities claves que tenemos son de importación de café en Europa, que son casi 2.9 millones de toneladas año, están concentrados en 5 países. Esos 5 países, uno Alemania, Italia, España, Países Bajos. Alemania particularmente representa casi el 37% de todo ese mercado de importaciones. España particularmente, donde estamos nosotros, un poco más casi el 15%.
Esto nos da también un norte donde decimos, no es toda Europa, o sea, no son todos los países de la Unión Europea, sino son de pronto un cúmulo de 5, 6, 7 países que son realmente los que marcan. 4 países representan casi el 78%. Entonces, ahí tenemos un detalle bien interesante y nosotros desde el café quisiéramos que el proceso bandera para poder empezar a movilizar esto fuera el café. En Colombia escogimos una región que se llama Cauca, que como muchas otras regiones exporta café de forma común. Y esta región Colombia ha tenido récords de producción este año de forma completa y creemos que el café como un elemento de poder entregar un producto que además no es fabricado desde en tierras deforestadas, pero también un producto que pueda llegar como carbono neutral, es el mejor mensaje que pudiéramos darle al mundo de que un commodity puede cumplir con todas las reglas. O sea, no solamente es un mensaje de mercado pues, económico simple, sino es un mensaje de opinión. Y un mensaje de opinión donde nosotros desde Latinoamérica podemos empezar a colocar un commodity carbono neutral cumpliendo con todo, y Europa de forma específica está también llegando a hacerlo. Esto es lo que nosotros queremos empezar a generar. Por eso, mira, yo soy investigador técnico, yo soy ingeniero. Soy ingeniero, trabajo con temas de teledetección, trabajo con asuntos de inteligencia artificial, diseño modelos matemáticos, pero me encontré con que la brecha está en el mercado. O sea, tenemos brechas técnicas que podemos resolver, pero si no resolvemos la brecha de mercado, nos pasa lo que nos pasó a nosotros en Colombia, con que no se nos quedó en inventario un montón de créditos de carbono que no hay quien los compre. Y muchos no los venden porque están muy baratos. Ese va a ser parte del foco donde nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Para hacer este ejercicio, hemos hecho, pues, construimos un ejercicio interesante y fue esto. Mire, debemos apoyarnos en tecnología y ahí viene el siguiente desafío. Como latinoamericanos no queremos destacarnos solamente como proveedores de materias primas. A veces se nos coloca esa etiqueta de forma completa y pareciera que no tenemos la capacidad de generar. Este tipo de conversaciones con ustedes nos permiten validar, conversar, colaborar y decir, hablemos, contemos una historia juntos. Porque si queremos en los espacios donde se definen las reglas del mundo del carbono, que es Europa, generar este tipo de conversación. Y esta conversación es una conversación que yo me atrevo a decir que es original y que no tiene un punto de comparación a nivel global. Y eso quiero dejarlo en ese proceso y me gustaría mucho poder asegurar que eso es verdad. Estamos hablando que una plataforma digital que hace verificación satelital, digamos que no somos los únicos, pero hay varias que están integrando blockchain inmutable. Ahí ya somos pocos los que estamos haciendo ese ejercicio. Y tercero, están integrándose con finanzas descentralizadas. Y ahí decimos, uy, espere, ¿cómo así? Usted está metiéndole, ¿y a qué te refieres con finanzas descentralizadas? Que vamos a crear un mecanismo que permite financiar de forma casi que las precosechas de los commodities que los cuales estamos trabajando. Y ahí decimos, aquí esta es la solución viable de oferta y demanda. Pero las finanzas, como, ¿para qué le van a servir? Porque de pronto usted entiende la satelital, ¿entiendes? Entonces tendríamos, y acá hay que me va a permitir un espacio para decir, ¿cómo logramos esto? Y decimos, ¿y cómo así conectamos oferta y demanda? ¿Pero por qué se conecta eso? Pues resulta que la oferta te está pidiendo requisitos. O sea, ejemplo, yo te pido, señor productor, que tú me hagas verificación satelital de tu finca y de tus cosas que están. Y el productor te dice, sí, pero es que yo soy un campesino que tengo 10 hectáreas y pues no tengo cómo cumplirlas y pues usted me dice que sí me va a pagar, pero no tengo cómo, porque no tengo plata. Entonces digo, si usted lo hace, le pago. Si usted no lo hace, no le pago. Y empezamos con el tema del huevo o la gallina donde no logramos realmente darle la vuelta. Necesitamos plata, necesitamos dinero para darle ya en eso. Ahí aparece una solución como es el DeFi, y es que hoy existen esquemas de finanza descentralizada donde yo le puedo prestar al campesino de alguna manera, comprometiendo la cosecha futura.
O sea, el colateral del préstamo que le dio al campesino es la cosecha que él va a tener en el futuro. Si a él le van a pagar, si a él le van a pagar si a él le van a pagar $20,000 por la cosecha, él va a tener la oportunidad de hacer un préstamo por 10,000 o por menos. Allá apareció, ¿no? Él va a poder hacer el préstamo por 10,000 y esos 10,000 entregártelo. Pero, ¿por qué él aceptaría el crédito? Solamente si el crédito es barato. Los créditos en DeFi pueden estar haciendo créditos más o menos entre el 3 y el 7%. Un precio que él podría llegar a pagar durante los 8 o 9 meses que necesita la cosecha. Ese ejercicio cambiaría las reglas del juego porque sí podríamos estimular la oferta, una oferta de calidad, pero pagándolo con fondos que están disponibles. Esto que estoy hablando no es un tema, hay un protocolo que se llama AABE, que es un protocolo precisamente de finanzas descentralizadas para hacer préstamos en cualquier cosa. No solo es para esos commodities que estoy colocando, para cualquier tipo de préstamos que hagamos a nivel global. Es algo interesante. ¿Por qué funcionan tan bien en ese momento? Porque tenemos un colateral y el colateral es la cosecha. Entonces la cosecha, y si dirías, pero ¿por qué la cosecha es un colateral importante? Porque en el caso de Colombia, por ejemplo, todos los sacos de café que saque un campesino se los compra inmediatamente la federación. O sea, el precio está asegurado. Hay un comprador que le asegura completamente la compra de toda la cosecha. O sea, para cualquier persona que le preste, digo, yo te estuve a prestar sobre la mitad que te vale el activo y puedo tener cómo recuperar ese tema. Entonces, aquí entra un ejercicio bien interesante y es, nosotros estamos combinando acá una trazabilidad inmutable desde el origen con algo que llaman unos gemelos digitales. Gemelos digitales que vamos a tener en la finca, donde está localizada, quién es el dueño, qué calidad tiene el café. Eso lo hacemos acá con blockchain agnóstica. O sea, yo soy parte de una comunidad que se llama Cardano en blockchain. Sin embargo, este modelo aplica para Cardano, para Ethereum, para Fiverr, para cualquiera de ellos. O sea, es agnóstico realmente este primer proceso. Segundo, vamos a poder hacer la verificación satelital que nos vamos a pegar de la regulación que ya es obligatoria, porque si ya esa regulación no es optativa, y la podemos dar de forma directa y que podemos empezar a acercarnos a lo que puede ser el impuesto de carbono que se va a colocar en el CBAM de forma completa. Ahí, ese ejercicio no solamente va a servir para café, también lo digo de forma importante. Utilizarlo sobre todo en la industria minera como la que están abordando ustedes, para la importación de materias primas mineras desde países, como les dije hace un momento, China o Turquía, que son un montón, ahí puede haber una oportunidad grande sobre todo aquí hablando de la facultad de minas y demás. Entonces, este va a ser uno de los casos más bonitos en eso. Todo esto lo centramos dentro de una plataforma pues, tecnológica que básicamente lo que va a darles es confianza aquí a todo. Este mismo ejercicio que estamos nosotros hablando, estamos buscando aquí que pueda convertirse en la forma de certificar y monetizar el carbono que vamos a trabajar. ¿Qué buscamos nosotros? Primero, que pudiéramos tener como un combo. Utilizar la regulación del EUDR como una excusa para poder obligar a todo el mundo para tener cumplimiento, cero deforestación, trazabilidad, o sea, poder tener enchufado la finca de forma directa, no solo para café, sino cacao, ganadería, madera. Conectarla con un ejercicio es tener datos únicos, geolocalización, monitoreo de la biomasa. ¿Eso qué significa? Que no solamente podríamos tener el monitoreo del carbono, sino también, incluso si hablamos de madera, podemos hablar de madera en pie, podemos hablar de otro tipo de elementos, si ya estamos en la geolocalización, pero también enchufarlo ya con lo que es la certificación de carbono. Y ahí entra el siguiente punto.
¿quién certifica? La certificación que hacen de carbono regularmente lo hace un tercero. Los terceros que están afectados al eso, muchos nos harían una pregunta y aquí cojo la anécdota. En Colombia tenemos más de 50 millones de créditos de carbono disponibles, pero ¿por qué no los vendemos en el mercado voluntario, por ejemplo? Porque resulta que muchos de los compradores de ese mercado voluntario son Microsoft, son Shell, son aerolíneas que compran eso, pero que le colocan a uno de una vez una restricción y dice, si tú no me traes un certificado que sea de Plan Vivo, que es escocés, Gold Standard, que es suizo, o Verra, que es norteamericano, como que no te pongo cuidado. Porque las marcas con las cuales están siendo certificadas son marcas locales, entonces tengo una marca local colombiana que no me aceptan las aerolíneas. Entonces me quedé con el inventario. Por eso, acá lo más importante es poder conectar y ahí vuelve Europa a ser importante. Y vuelve a ser importante es que nosotros desde institutos de investigación deberíamos ser capaces de sentarnos acá con los suizos, que son los de Gold Standard, a poder asociar cosas, que eso ya lo estamos adelantando. Segundo, con el equipo de Plan Vivo, que son escoceses, que son los primeros en el mundo que empezaron a trabajar con verificación satelital, y con ellos tener esa firma donde nosotros podamos empezar a hacer eso de forma completa. ¿Qué problema hoy en el mercado? Que esa verificación se hace mínimo cada año, cada 3, cada 4 años. O sea, es un tiempo que pensamos todavía muy largo. Realmente esa verificación debería poder hacerse semanal, quincenal, mensual, trimestral, de una manera mucho más rápida, sobre todo para darle confianza al mercado, para demostrarle que efectivamente tenemos. Y ustedes dirían, ¿y por qué yo dice importancia de la confianza? Mire, les digo un dato nada más. En Colombia particularmente, hablo por los datos que nosotros tenemos, se están desapareciendo hace un par de años 170.000 hectáreas de bosque al año. Eso es un montón, no. Y Colombia no es el que más saca. Brasil es increíblemente grande. Entonces, esos temas son anuales. Si nosotros no hacemos un monitoreo que sea más corto, o sea, semanal, anual o algo, va a ser muy difícil para esa deforestación porque parecía normal que estén desapareciendo más de 100.000 hectáreas. Y eso es algo que nosotros desde Latinoamérica queremos hacer. Si Europa es capaz de colocar el ojo sobre la tierra latinoamericana, posiblemente podemos también cambiar esa lógica que estamos nosotros empezando a colocar. Esto inmediatamente crea un activo digital diferente. Y ese activo digital diferente, estamos hablando de lo que denominaríamos un crédito de carbono de alta integridad. ¿Qué significa eso en el mercado? Un crédito de carbono que al tener todos estos datos se puede vender mejor. Puede empezar a compararse contra otros créditos y por lo tanto genera una economía. No solamente con un elemento adicional, que lo habló el profesor Rivas cuando como dijo hace un momento. Muchos de los proyectos que nosotros estamos amparando, nosotros somos voceros de un montón de campesinos. Hoy tenemos un proyecto con más de 3.000 familias que están montadas en este ejercicio. 3.000 familias que no van a venir acá a vender. 3.000 familias donde nosotros de alguna manera somos los responsables de hacer que ese ejercicio pase. Y donde hoy, incluso de los modelos de negocio que se han planteado, es que casi entre el 70 y 80% del ingreso se le devuelve a los productores. O sea, si vendemos eso a $5, casi que $4 van para ellos. Pero si lo vendemos a 50, $40, 40 euros van para ellos. Ese es un cambio de juego para darle el poder directamente a ese tipo de organización. Y para eso es tan importante este ejercicio de la ciencia. Y todo esto que estamos hablando de inmutabilidad nos va a evitar los problemas que siempre hemos tenido en Latinoamérica. Y el problema principal de Latinoamérica se llama la corrupción. La desconfianza. ¿Por qué no le creen a los sellos latinoamericanos? Precisamente por eso, porque hay una desconfianza en unos casos en los cuales de pronto uno... Pero este tipo de cosas, decimos, no me crea a mí, no le crea a nadie de Latinoamérica, créale a los datos. Y ya. Y con los datos empecemos a jugar ese partido. Tenemos... ¿Qué ejercicio hemos venido haciendo nosotros en Colombia y se desarrolló el siguiente? Entonces dijimos, venga, ¿cómo convertimos todo esto en algo práctico? Porque ya echamos la teoría, hicimos el plan piloto, desarrollamos todo el ejercicio, presentamos un proyecto de impacto. Primer proyecto de impacto. Vamos a apostarle a hacer el proyecto
más grande del mundo en café agroforestal que haya sido escrito hasta ahora. Y se llama el Café y Reforestación en el Cauca. En este caso, diseñamos un framework que se llama NUWA Swan, donde le estamos apostando un proyecto piloto de 36.000 hectáreas. 36.000 hectáreas con una inversión de alrededor de $24 millones. Entonces ya pasamos de un proyecto, el proyecto que está financiando esta misión y todo lo que estamos haciendo, un proyecto que vale un poco más de $1.5 millones. Estamos pasando a un proyecto ya productivo, estamos buscando fondos para alrededor de $24 millones, donde, ¿qué es lo interesante? Primero, estamos apostándole a hacer una inversión, a hacer una intervención de 36.000 hectáreas, convertir monocultivos de café en sistemas agroforestales. ¿Eso qué significa? Más o menos esto, como lo que mostramos aquí en esta imagen, es o colocar árboles alrededor de las hectáreas de café, nuevos árboles que nos den adicionalidad, o sembrar árboles también aquí dentro, donde permitan adicionar eso, sin cambiar el tema de café. ¿Qué es lo interesante en el café? Que no solamente se siembran más árboles, sino que además mejora la calidad del café. Preguntémonos por qué ocurre eso. Resulta que por los asuntos de cambio climático, el café, casi hay un 70% de probabilidad de que los cultivos de café que hoy tenemos desaparezcan en 2050. Porque esos son cultivos de montaña. Cuando empieza a subir la temperatura, el café ya no empieza a funcionar tan bien en algunas alturas. Eso nos obliga a construir soluciones que sean resilientes. Y una de las estrategias más inteligentes para ser resilientes es sembrándole árboles cerca para crear microclimas en el café y ese microclima poder crear la resiliencia. Pero no solo eso, sino que además está mejorándose la calidad de taza. La taza de café se mide por puntos cuando se hace la catación. Cuando tenemos más de 85 puntos, significa que es un café como de alta calidad, para ponerlo de forma sencilla. Se ha demostrado que esto se llama café de sombra. El café de sombra tiene más posibilidad de tener mejor puntaje que los cafés que no son de sombra. Y eso como que tiene un doble propósito interesante. Entonces, este primer ejercicio dijimos, bien, hagámosle 36.000 hectáreas. También, ¿qué dijimos? Al lado del café hay zonas que son solo pradera. ¿Qué hacemos con una pradera? Pues sembremos árboles. Creemos bosques comerciales o bosques, no, pero sembremos ahí árboles en eso. 6.000 hectáreas. Son 3.000 de monocultivo y 6.000 de plantaciones forestales comerciales. Buscamos nosotros aquí estructurar un proyecto a 20 años donde buscamos, primero conectamos al comité departamental de cafeteros, la Universidad Distrital, Tecnicafé, que son actores directamente regionales, en una zona que es pequeña. O sea, 36.000 hectáreas pareciera que es harto, pero solamente hay 3.000 productores. En solamente la zona en la que estamos nosotros hay más de 45.000 productores. Y es una zona pequeña, de los más de 850.000 que hay. O sea, estamos hablando de un piloto que al final son 3.000 de 850.000. O sea, podríamos hacer crecer esto de manera importante. Este ejercicio, ¿qué nos permitiría? Nos permitiría traer casi 8 millones de créditos de carbono, en toneladas de carbono que podríamos llegar a comercializar. Y aquí yo quisiera hacer, estos 8 millones de créditos de carbono están más o menos, estamos tasando alrededor de unos $270 millones junto con la madera que puede salir de este caso. Pero aquí quisiera hacer una matemática simple, y es, hoy a nosotros por sacar estas toneladas de carbono, y aquí digamos que este proyecto logramos la plata, logramos todo. Si lo vendiéramos en este momento, estos 8 millones de créditos de carbono serían $24 millones que traeríamos nada más a la mesa, porque no podemos vender más caro en Colombia. Si lográramos hacer algo como aprovechar estas regulaciones y colocarlos en el mercado correcto, podríamos multiplicar esto por lo menos por 10. Podría ser esto mínimo casi que $80 millones, donde podríamos llevar de esos 80 millones prácticamente 60 o más directamente para los campesinos. Con una inversión que les dije hace un momento, pues era de alrededor de 24 millones. Entonces, hay un ejercicio interesante, y es que en el carbono existe un fenómeno que es lo que llamamos la elasticidad en el precio del carbono. ¿La elasticidad qué es? Pues que hay precios muy diferentes, precios de $3 como precios de 70. ¿Cómo jugamos con este tema y cuál es el faro? El faro debería ser Europa. Y ahí es donde queremos nosotros apostarle a hacer proyectos de impacto que no sean proyectos chiquiticos, sino proyectos que realmente nos muestren cómo hacerse. Eso es un ejercicio que se ha logrado gracias aquí a todos
los desarrolladores del proyecto. Acá, entonces tenemos este ejercicio. Entonces, ¿qué es el impacto que vamos a empezar a generar en eso? Les decía hace un momento, 3.000 familias alrededor de esto van a ser importantes. Cuando hablamos de 3.000 familias, cada familia tiene entre 1 y 5 hectáreas máximo de café. De esas 3.000 están saliendo. ¿Qué más tenemos en esto? El ingreso de ellos está dependiendo directamente del café. Y ahí hay un riesgo doble. En este momento los precios del café están altos en Colombia, pero gracias a que hubo un fenómeno climático. Y ahí vemos de nuevo el caso. Hoy en Colombia están pagando muy bien el café porque en Brasil hubo sequía y porque en Vietnam también hubo problemas climáticos. O sea, la desgracia de dos países se convirtió en una bonanza para los colombianos. Eso pasa hoy parecía que está bien, pero es muy posible que con la cosecha que viene de Brasil el próximo año ya eso no ocurra. O sea, es un tema que fue un golpe de suerte. Entonces, nosotros no quisiéramos que el café estuviera dependiendo de golpes de suerte, sino que realmente fuera un tema estructural. Y la única forma de poder generar ese tema estructural es diversificando de pronto estos niveles de riesgo. ¿Qué buscamos con los campesinos? Que ellos tengan al menos 3 fuentes de ingresos. Fuente de ingreso número 1, su café normal, que ya se lo compran dependiendo del precio de bolsa. Segundo, si ellos tienen una especie maderable que podamos sembrar, poder vender algo de esa especie maderable como madera de forma directa, ya sea para biomasa o ya sea para cualquier otro uso que tengamos directamente en esa parte. Y 3, créditos de carbono. Nosotros consideramos que si la estrategia de créditos de carbono funciona, esa casi que podría ser el ingreso principal de ellos. Pero depende realmente de que el precio sea bueno. Si el precio no es de menos de 15, 20 dólares, no logramos tener un equilibrio. Entonces, eso es algo que podemos empezar a hacer. Con otro elemento importante y es, esto suena muy obvio, pero no quisiera cubrir con temas obvios y es, la mayoría de negocios de carbono lo hacen compañías multinacionales que conocen el negocio del carbono y como lo conocen, pues simplemente voy donde el campesino, hago un negocio con él me firma unos derechos y yo voy y hago un ejercicio importante y hago mi venta. Al campesino al final está recibiendo menos del 5% de todos los ingresos que hubo y todo el resto se queda en una firma multinacional que logró hacer. Eso ha pasado durante los últimos 10 años muchas veces. En Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Colombia, ha pasado un montón. Nosotros creemos que si le damos el poder a estos productores para decirle al productor, a todos los que ayuden a generar estos créditos de carbono, démosle entre el 70 y 80% de todo el ingreso, podemos cambiar un poco el juego, haciéndolo completamente transparente. Eso ya se demostró que sí se puede. Microsoft hizo un experimento hace menos de 2 años con un ejercicio, lo hizo con una banca aquí holandesa y pues con Plan Vivo que está en Escocia y se logró vender créditos de carbono a $20. Hoy Microsoft, y es uno de los más interesados en este ejercicio precisamente porque hoy, ¿quiénes son los que más están? La producción energética del mundo está moviéndose mucho por las tecnológicas. Y aquí hoy otro paréntesis más de contexto. Hoy, gracias al boom de la inteligencia artificial, la mayor industria que está creciendo a nivel global es esa. Y ese crecimiento va a venir dándose durante los siguientes 10 años de forma importante. Se van a fabricar alrededor de 115 gigafactories. De esas 115 gigafactories que son de las 115 gigafactories no se han construido más del 20% de esas gigafactories. ¿Qué es una gigafactory? Una gran mega fábrica de servidores donde hay chips que tienen un consumo energético de al menos 1 gigawatt.
Solo para hacerlo de pronto en el contexto de nosotros, Colombia, todo el país consume más o menos 20 gigawatts. Un gigawatt es casi el 5% de toda la producción energética que hay. Y van a ser más de 100. Eso va a tener una exigencia energética y esa energía debe ser energía limpia. Entonces, esa energía limpia viene tanto por energía renovable, pero también por mucho de vía compensación. Por eso un Microsoft, Google, Amazon, Oracle son compradores potenciales de todo este ejercicio del cual estamos hablando. Y ahí dejo como esa nota importante. Esos campesinos son los campesinos que debemos nosotros empezar a fortalecer. Y yo creo que uno de los mensajes más importantes que ha generado Europa es tener un sentido de equidad en el mundo. Y aquí tenemos una oportunidad histórica de hacer algo correcto, mientras cumplimos simplemente con lo que hay que hacer. Esto estamos seguros que puede ser un antes y un después de cómo se mueve la agricultura hacia el futuro, y creemos que podemos lograr eso de una manera sistemática y de manera completa. Estos son los ingresos que tenemos nosotros hoy proyectados en este ejercicio. Y aquí hablemos de números nada más. Sin tener un escenario tan prometedor, estamos hablando de que los créditos de carbono, estamos buscando casi 27 millones de dólares en este caso de negocio. Esos son 14.000, un poquito más de 3 euros por crédito de carbono más o menos. Es lo que están planteando por esos 8 millones. La mayor cantidad del ingreso que se está planteando acá está por madera. Entonces, madera son casi 243 millones de dólares que estaría abordando la madera en pie. Esto se vuelve un megaproyecto en Latinoamérica, pero quizás un proyecto pequeño acá en Europa. Estamos hablando de un proyecto de una inversión de 25 millones de dólares. Ese caso es un caso bien interesante donde podemos empezar a cambiar el juego. Proyectos como estos podemos hacer cientos o miles incluso en este caso, porque es que tenemos de dónde tomarlo. La tierra en Latinoamérica es más barata que en Europa. Se pueden generar procesos y además el impacto que podemos tener en población beneficiada pues va a ser también algo importante. Hoy venimos a decirles, esto es posible, esto lo podemos lograr y necesitamos de ustedes, investigadores, aliados, para poder lograr que este tipo de cosas ocurran. Este tipo de cosas nos plantea también casos típicos como eso. Entonces decimos, bien, nosotros decimos, bien, hay que conseguir plata, pero también estamos abordando un asunto puntual y es el asunto de poder lograr tener una posibilidad de poder aumentar los ingresos. Aquí voy a contarles uno de los casos de negocios más interesantes que estamos diseñando y es un caso sencillo, es negocio de café. ¿Cómo funciona el negocio de café a nivel global? Les doy de forma el contexto. El negocio de café se mueve a través de lo que se llama el contrato C. ¿El contrato C qué es? Es un contrato que digamos que se calcula en la bolsa de Nueva York, y un contrato C básicamente es yo tener 250 sacos de café, cada uno de 60 kilos. Esos son alrededor de 37.500 libras de café. Eso es lo que es un contrato C. En términos prácticos es un contenedor. Ya. Un contenedor es un contrato C. Ya. Es lo que decíamos en esta parte. Nosotros en Colombia, para que nos hagamos una idea, más o menos estamos comprando más o menos se está comprando una carga de contrato C más o menos a 3 millones, esos son como 0,75, son 750 euros, un saco de café, es una carga de café. Pero esos 750 euros realmente se venden a casi 1.200. O sea, yo le compro al campesino a 750, pero realmente lo vendo a casi 1.100, 1.200. O sea, hay un pedacito de lo que se llama el margen de arbitraje que se lo ganan un montón de intermediarios en ese caso. Ahí se da un proceso donde hay una oportunidad de forma completa. Estos productores de café, ¿por qué no pueden venderle de forma directa?
porque ellos no cumplen con los sellos, porque ellos no tienen el canal, porque sale más caro. Nosotros, qué estamos buscando? Como les decía hace un momento, poder crear una especie de token donde se pueda tokenizar un contenedor y ese contenedor vendérselo al mayorista, al tostador, al importador europeo y que él lo compre directamente a los campesinos. Si el campesino no tiene la plata, él le diga, yo sí te voy a comprar, pero entonces aparece una organización externa, el DeFi, que le da el dinero para que pueda fondear su cosecha, pero con la garantía de que este otro le va a comprar. Este otro le va a comprar a un mejor precio, porque él sabe que puede vender mucho mejor también su café. Entonces es un tema muy de gana-gana en este ejercicio. Nosotros estamos apostando y los cálculos, para que ustedes se hagan una idea aquí solamente por campesino, están hablando de que hoy puede tener un campesino promedio, vamos que unos ingresos hablemos de casi $99,000, podemos subirle esto a casi $124,000 a $162,000 aproximadamente, con esta estrategia. Entonces, estamos hablando de subirle a ellos el ingreso un poco más del 50% aproximadamente en el ingreso, solamente haciendo este ejercicio. Y eso se da por una forma muy sencilla, y es que podemos tener un mejor producto porque tiene mejores datos y por eso se puede vender mejor. Porque hoy, ¿a quién le vende el campesino? Pues el campesino le vende es al señor al del pueblo, donde él le da el precio que quiere. Pero si él es capaz de conectarse con el comprador que está en Holanda, o está en España, o está en Alemania, ahí podemos mejorar mucho. Pero el comprador no le va a dar el dinero ya. Él le da el dinero cuando tenga la cosecha. ¿Quién le da el dinero? Se lo da, en este caso, el DeFi. Entonces, esa es una jugada financiera que se puede dar y que para todos es factible siempre y cuando existan datos que nos generen la confianza. Este es un caso de negocio, eso no lo hemos aplicado todavía, eso es importante también aclararlo. Lo tenemos acá, estamos estas semanas en Europa porque vamos a hacer distintas visitas precisamente ofreciendo esto de forma directa ya como para los compradores. Importadores de café españoles están interesados en ese ejercicio, importadores de café italianos también están interesados en ese proceso y creemos que si logramos concretar algunos pilotos con ese proceso, podemos ya empezar a validar este proceso directamente. Por último, tenemos este ejercicio importante. Sabemos que aquí, en esta sesión, van a haber otras reuniones donde podamos empezar a conectar. Y es eso. Hoy vamos a tener como dos elementos claves en la misma sesión, en la conversación. Estos dos elementos es, mire, yo estoy acá en la mitad como Netura, Swan, Universidad Distrital y todo lo que tenemos hoy como plataforma tecnológica de trazabilidad, tokenización, origen verificado de forma completa. Pero decimos, ¿cómo nos conectamos con ustedes que están acá y que de pronto las siguientes conferencias que nos van a ayudar? Y es, mire, desde validación científica tenemos aquí C-Sync, donde consideramos que pudiéramos tener algunos elementos de lo que estamos utilizando nosotros hoy haciendo trazabilidad, utilizando blockchain, utilizando todo este ejercicio, casi que para cualquier tipo de commodity, no solamente pues para lo que estamos hablando nosotros en café. Eso mismo para gestión de territorio con Carbon to Mine, que también creemos que puede haber un ejercicio interesante de conectarnos en este caso y que nosotros podamos compartirles nuestro framework o nuestra experiencia alrededor de eso. Del lado del mercado, aquí aparecen dos cosas. Materiales verdes como Saint-Gobain, que nos interesa mucho entender ese ejercicio porque esos materiales, pues, al final pueden mostrarnos de qué manera se puede asegurar tener productos verificados y, sobre todo aquí, pues, en temas de industria, cementos y demás, pues, solo para el cemento, el acero y los plásticos son los tres industrias que mayor huella de carbono generan a nivel global. Entonces, son las tres que están en el ojo del huracán siempre. Y eso nos da... le hizo que apagar. Yo creo que hay que darle el mando, yo creo. Hay que darle el mando. Un botón del mando que no se te apaga.
¿Ese? No, No, el más cercano, no. Sube el volumen. Sí. Entonces, en ese sentido, nos interesa conectar con industrias que hoy tengan retos regulatorios. Esos retos regulatorios estarían asociados a, repito, todo lo que es sector energía de forma completa. Nos interesa en cualquier tipo de categoría, sobre todo termoeléctricas o cualquier tipo de energía que se genere con carbono o con gas. Creemos que queremos hacer. En industria, cemento, acero y plástico son segmentos en los cuales nos interesa conocer. Y claramente cualquier solución basada en la naturaleza que tengamos en esta parte queremos abordar. Nuestro propósito fundamental está en generar, ojalá, un centro de investigación permanente donde nosotros podamos compartir este tipo de experiencias y poder hacer un enlace inmediatamente entre lo que estamos haciendo desde Latinoamérica, desde las universidades, para poder hacer un ejercicio de transferencia tecnológica continua. A eso que queremos venir nosotros acá. Digamos que más allá de venir queremos cambiar también una mentalidad, y es que los de Latinoamérica vienen a pedir cosas. Digo, no, nosotros venimos a proponerles un negocio. Vamos a compartir cosas. Y para que hagamos cosas, preferimos primero dar antes de esperar recibir. Entonces, ¿qué podemos dar nosotros? Nosotros hoy tenemos tecnologías bastante avanzadas en temas de blockchain, en temas de trazabilidad, en temas de modelos matemáticos. La mayoría de esas tecnologías son open source. Eso significa que son tecnologías libres que estamos compartiendo con muchas de las comunidades, por lo tanto, pues están habilitadas para eso. Nos interesa mucho ver el estado del arte y sobre todo que el propósito superior, que es beneficiar a toda esta familia, beneficiar a toda la región, sea lo que nos movilice a nosotros de forma completa. Ese es el estímulo sobre el cual nosotros quisiéramos empezar a trazar ya nuestro destino. Hoy estamos suscribiendo pues una alianza directamente con la universidad, precisamente con los programas de doctorado para poder hacer este ejercicio. Incluso invitarlos a muchos de ustedes a que si quieren hacer misiones a Latinoamérica, si quieren hacer procesos de intercambio, si queremos simplemente compartir datos o hacerlo, pues nos usen a nosotros como puente para que eso ocurra. Nosotros representamos a muchas de las industrias, William lo dijo hace un momento, representamos muchas compañías que pueden estar en ese ejercicio y donde queremos cada vez tener una presión más activa, porque en el tema de cambio climático no existe solamente un héroe, no existe solamente un salvador. Yo aquí la única forma de resolver el problema es que lo hagamos juntos. Y no importa si tú lo haces desde los materiales, o tú lo haces desde energía, o tú lo haces desde sembrar árboles. Realmente cualquiera de las tres estrategias está bien. Ahí lo que invitamos es a que sea la ciencia y los datos las que nos enruten hacia el modelo que sea más eficiente. Ese es el mensaje que quiero dejar sobre la mesa, sobre todo este ciclo completo, y decirles, estamos aquí abiertos para... Pues quisiera en este momento dejar el espacio para compartir preguntas que tengamos en esa parte, que ustedes nos puedan empezar a decir y quizás aquí abordar los detalles que muestran. Bien, Johnny, muchas gracias. Mira, hay una primera pregunta en el chat. Primero leemos la del chat y luego abrimos aquí. Y si desde también quiere intervenir alguien que esté en remoto, no hay ningún problema. Hay una pregunta que es de Miguel Quintero, que es el proyecto de café, si van a tener presente los ODS que van a impactar en esas 3.000 familias, que para el mercado voluntario es importante. La respuesta es sí. Incluso cuando yo les hablo del EUDR pues se enfoca en deforestación, pero él coloca una nota que es el segundo requisito. El segundo requisito donde dices, tú tienes que hacer un compliance donde asegures que estás generando condiciones dignas para toda la familia. Estamos hablando de trabajo, de salud. Nosotros esperamos empezar de forma gradual a medir, adicional al tema de deforestación, otro tipo de indicadores donde al final podamos empezar a tener. Incluso, ahí me das la oportunidad para decir, desde los parámetros técnicos que estamos abordando, hay un modelo que es el modelo de la rosquilla, o lo que es el donut economy. Ese es un modelo que se diseñó en Londres
pero se aplicó inicialmente en Ámsterdam. Básicamente el modelo, ¿qué es lo que busca? Tiene unas dimensiones, que son las dimensiones mínimas, donde uno diría, cualquier sistema económico, sea pequeño o sea hasta una ciudad de un país, debe cubrir temas de mínimos de educación, de salud, de conectividad, y hay un montón de elementos que están ahí, son 12 específicamente, se incluye desde energía, conectividad y demás, los invito pues a que lo vean, pero también existen algo que llaman los límites planetarios. Entonces, tú sí quieres cubrir todo esto, pero no debes superar los límites planetarios. Los límites planetarios son 9. Dentro de esos 9, uno es este de emisiones de carbono con el tema, con el tema de cambio climático. Pero no solamente está eso, está también asuntos de capa de ozono, están asuntos de, por ejemplo, uso de la tierra. El uso de la tierra dice que más del 70% de la tierra debería ser libre forestal, no debería ser para ninguna actividad productiva. Disponibilidad de agua, de agua dulce. La cantidad de fósforo, nitrógeno que puede haber dentro del suelo. Entonces, hay 9 límites planetarios que están en eso. Nosotros estamos esperando en el modelo integrar ese tipo de esquemas para que esté montado. La respuesta es un sí, y pues eso es lo que queremos hacer. Perfecto, Johnny, muchas gracias. No hay más preguntas en el chat. No sé si en la sala alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario. Si no, yo pregunto alguna cosa. Bueno, Valeria, vale. Vale, yo quizás dos curiosidades, y es por mi trayectoria personal. Una es, está hablando de un cultivo de café, no soy experto en el tema, pero las condiciones del cultivo, no sé, nos parecería como una idea dirigirla a un cultivo ecológico, tiene como una valoración y un precio diferente en Europa, sin uso de fertilizantes, una separación entre plantas adecuada. Sí, mira, primero nosotros podemos tener como varios niveles dentro del ejercicio de, llamémoslo, un cultivo de café regenerativo, por ponerlo en términos técnicos. Modelo número 1, simplemente sembramos árboles maderables y ya, y le ponemos alrededor de los árboles para tener nueva biomasa y demostrar adicionalidad. Es un tema técnico nada más que va orientado al tema de créditos de carbono independiente de la especie que yo utilice. Modelo número 2. Yo ya no utilizo solo árboles comerciales, sino que además puedo empezar a utilizar de pronto árboles nativos que puedan haber en este caso y que sean de distintas especies. Entonces ya empieza a tener un asunto de biodiversidad. 3. Empiezo no solamente a incluir eso de árboles que sean comerciales, sino también incluso árboles comestibles, en este caso para tener... Pues ahí en esos tres elementos ya empiezo a añadir biodiversidad dentro del mismo cultivo de café. Sigo teniendo el café, pero voy teniendo diversidad entre los árboles forestales que voy colocando. Eso me eleva el nivel. Cuando yo hago eso, lo que empiezo a tener es una especie de control biológico también de mucho de lo que son plagas, manejo de plagas y enfermedades. Eso me permite evitar el uso de algunos pesticidas, plaguicidas y demás que se pueden asociar. Y pues con un tema interesante, y es que cuando hablamos de carbono, el carbono no solamente se acumula en los troncos de los árboles, las ramas, sino también en el suelo. Y el suelo depende mucho de las hojas que caen del suelo, de los árboles que están dándole sombra, empiezan a servirnos para esa parte. Es como, para decirlo de una forma sencilla, es como construir una especie de biochar natural, y el biochar me puede permitir empezar a tener menos necesidad de tener fertilizantes artificiales dentro del proceso, sino usar eso mismo como enmienda. La respuesta es sí, y te doy también un caso. Hoy estamos trabajando con unos equipos de doctorado de la Universidad de Queensland, donde ellos están precisamente orientando a que esos cultivos de café tengan como una condición regenerativa, y eso ha sido donde hoy el indicador no solamente es carbono, sino que el indicador se vuelve biodiversidad, otro indicador muy importante. Yo te hago una acotación que es bien importante para hacer, digamos, claridad. Algún café se puede vender como orgánico. Se puede vender como orgánico. Cuando se vende como orgánico, indiscutiblemente ese café cumple muchas condiciones como comercio justo, libre de pesticidas, ¿sí? Todo este cuento. Pero sí se vende como orgánico.
Si no se vende como orgánico, lo que está diciendo en este momento, digamos, la Unión Europea, con esta causa, con este cuento que es el reglamento que prohíbe productos asociados a deforestación, lo que está diciendo es, usted me puede vender café, me puede vender cacao, me puede vender todas las cosas agrícolas que usted quiera, pero tiene que obligatoriamente tener las mismas condiciones en las que ese café, ese cacao se hace en la Unión Europea. De hecho, para Johnny, eso está desde el 2023. Lo que pasa es que está desde el 2023, lo que pasa es que del 2023 al 2025 se está haciendo una transición donde simplemente yo certifico, doy mi buena fe de que se hace con buenas prácticas. A partir del 1 de enero de 2026, ya eso no es a punta de decir que yo digo, sino que se tiene que verificar que realmente sí cumplen esas condiciones y arranca el CEDEVAM, ¿cierto? Que es el impuesto correspondiente. Entonces, dependiendo qué tanto cumplo o qué no tanto cumplo, debo tener un cumplimiento mínimo y con base en eso entonces me van a pagar a mí, ¿cierto? Esos bonos. ¿Bien? Entonces, es sí o sí lo vendo como orgánico. Si no lo vendo como orgánico, no. Cumplir la legislación Correcto. europea, fertilizante, Eso es. etcétera. Vale, sí, igual le equivoqué la denominación, yo hablaba de agricultura sostenible, igual es una denominación aquí que utilizamos más en España para los cultivos ecológicos. De hecho, yo, por ejemplo, así como ustedes, no sé, digo que el factor hidrogracia todos los días más grande, uno desconoce muchas cosas. Estuve en Colombia, estuve en Cauca, no sé, hace como 3, 4 meses. ¿Cauca sabe café? Sí, Cauca sabe café, como 4 meses. Entonces hay dos tipos de café, el café arábico, ¿cierto? Que es el café más suave, que tiene menos, ¿cómo se llama? Menos cafeína, ¿cierto? Y está el otro café, que es el café, ¿cómo llama este café? El Robusta, que es el que tiene Brasil fundamentalmente, ¿sí? Que es un café que pues crece en unas condiciones menos complicadas, necesita menos pesticidas, ¿sí? Y a raíz de esa lado es que, digamos, nosotros pudimos en un momento dado, pues, emerger y decir, bueno, es que nosotros tenemos este tipo de café. Bien, entonces, muchas veces uno no, pues como no es cafetero, uno no sabe el tema. Aprenden esos seminarios, aprenden ese tipo de cosas, de cómo es el tipo de café. Conozco que solo como consumidor y a veces me maravilla la cantidad de café arábiga que ves en el supermercado, parece que no hay de otro tipo. No, pero sí hay de otro tipo. Pero sí. No, es interesante. Y la otra pregunta era que, bueno, yo, vale, también soy ingeniero, también vengo del mundo de la modelización realmente, pues, mi experiencia, mi línea de investigación, y he conocido últimamente muchos proyectos de investigación en los que se ha intentado tocar el tema de blockchain y he de reconocerlo con bastante poco éxito. ¿Vale? A veces relacionado con temas que no tienen nada que ver con esto, por ejemplo, con el seguimiento de piezas de mantenimiento. Porque, bueno, la autenticidad de un elemento, de una pieza de recambio de algunas máquinas y equipos es un asunto muy delicado, incluso desde el punto de vista de seguridad. ¿Vale? Eso interesa mucho. Pero, teniéndonos más en el tema, incluso para la emisión para la publicación de huella de carbono de bienes de equipo. ¿Vale? Y yo he de reconocerlo que no fue un gran éxito porque al final el blockchain es muy dependiente del ecosistema. He comentado un ecosistema concreto, pero una de lo que causa problemas, vamos a decir problemas, rechazo por parte del que tiene que usarlo, es que manejar ese ecosistema representa un coste y bueno, vamos a decir que hay un histórico de malas prácticas en el uso de ese ecosistema y de las monedas asociadas que a veces le hacen dudar de que eso tenga permanencia en el tiempo. O sea, querría conocer su opinión sobre el tema. ¿Cómo podría convencer a alguien de que
de que no tengas miedo, que dentro de 10 años eso va a seguir funcionando. Bueno, Hay 10 años, 5 años. Claro, lo primero es que cuando uno habla de blockchain tiene que hablar de dos cosas, de redes on-chain y off-chain. Entonces, cuando hablamos de redes on-chain, el on-chain básicamente es la transacción. En la transacción decimos, en el caso de nosotros, estamos diciendo, yo te voy a hacer una transferencia de derechos de un crédito de carbono para que tú lo tengas. Simplemente hubo un intercambio entre que era antes mío, ahora es tuyo, y tasamos un valor. Eso es como una primera operación, y eso debería ser en una red on-chain. Cuando hablamos de redes on-chain, la recomendación que se hace es que se haga primero en redes públicas. Las redes públicas sean mucho más robustas. Hoy redes públicas, estamos hablando desde una red como Ethereum, por ejemplo, desde una red como Cardano, hay varias redes que son, al ser públicas, tienen una infraestructura mucho más completa en ese caso, y eso nos da como la seguridad de que esa transacción no esté. La segunda es el tema del blockchain. En el blockchain hay un detalle y es, digamos que yo te hablo un ejemplo nuestro. Nosotros tenemos una imagen satelital. La imagen satelital, primero es pesadísima, o sea, y yo tengo una fotografía de este pedacito de donde demuestro que no era. ¿Dónde podemos guardar este tipo de cosas? Entonces, lo que se están haciendo es que hay distintas redes que pueden utilizar para evitar eso. Yo puedo pagarlo como infraestructura propia, o sea, hoy un Amazon, Google, Azure, que son plataformas donde se puede comprar ese tipo de cosas. Uno puede comprar una red, un almacenamiento off-chain para poder guardar esto y poder tener la seguridad de que tengo la prueba disponible, si eso fuera mi caso de negocio. Pero también existen otro tipo de modelos que son un poquito más emergentes, donde yo puedo decirte, yo tengo una red pública también donde puedo guardar toda la información casi que para siempre. Es como la promesa que se está colocando. Hoy hay sistemas que nos pueden permitir hacer eso, y que mi recomendación en ese caso es poder tener como una redundancia en una red pública versus una red privada. Lo positivo es que hoy los costos de colocar esos datos en redes privadas, digamos que ya son más manejables. Del lado de la transacción, a nivel del costo, si uno trabajara con una red de blockchain como es un Ethereum, suena bien, pero es caro, es muy costoso, y eso, digamos que desborda muchas de las transacciones que hay que hacer. Irse a funcionar sobre una red como la que estamos hablando, que es Cardano, puede funcionar mejor. Pero hoy existen incluso algunas redes que son como redes colaterales que funcionan sobre las redes principales. Te doy nombres. Hoy, por ejemplo, uno puede montar una solución que se llama Fireblocks, que trabaja sobre algunas de esas capas y tiene costos que son centavos de dólar solamente por hacer cada operación. Entonces, cada vez esos costos transaccionales tienden mucho más a cero de forma específica, y se pagan casi que por el proceso, la mayoría de los procesos de arbitraje. Cuando hablo de proceso de arbitraje es que yo te vendo a ti a un precio, tú me compraste a uno, y en esa transacción hago como. Esa es como la lógica sobre la que nosotros estamos queriendo trabajar. En Argentina particularmente tenemos un caso de trabajo con soja, puntualmente en esa operación, donde hay un ejercicio del uso de la blockchain alrededor de eso, que ha funcionado bien. Todavía diría que está en una fase piloto, pero considero que está. El desafío que tienen todas esas tecnologías está asociado no tanto al pilotaje, sino a la escalabilidad. Ese es el gran detalle que nosotros hemos descubierto. Nosotros hoy en Latinoamérica somos de los pocos que estamos haciendo esto. No hay más de 10 haciendo este ejercicio. Nosotros somos uno de esos 10 que están abordando, y a nivel global no son más de 50, o sea, como para decir que somos un grupo pequeño que estamos trabajando en esa parte, pero creo que cada vez hay mejores condiciones para poder manejar. Entonces, mi mensaje es, hay desafíos, totalmente, o sea, desafíos de escala, pero veo el vaso medio lleno, o sea, siento que vamos por un muy buen camino, y que lo que tenemos es que mostrar casos de éxito que nos permitan generar esa operación. Y el caso de éxito solamente se da si somos capaces de estimular la demanda, que es realmente el que maneja todo.
es el que hará que todo el mundo lo conozca y que bajar los Y, precios. y repito con lo que arrancamos. Hoy la regulación europea es un muy buen punto de partida porque ya no es un piloto. O sea, ya hoy no es un piloto, sino que ya obliga a las industrias completamente a hacerlo y eso debe empezar a balancear la carga. Gracias. Gracias. Juan. ¿Alguna pregunta, algún comentario por ahí? Y bueno, tenemos muy bien de tiempo, ¿eh? Tenemos 5 minutos para el café, que creo que ya está preparado. Y simplemente una cuestión corta relacionada con la conferencia en la que participasteis hace unos días, que tuvisteis organizada por la cátedra Cogersa. También un poco en relación a esa generación de bonos, no solo relacionada con el mundo agro, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Sino con el hecho de, a mí me interesa mucho eso, ¿no? La eficiencia en procesos, cómo es posible que eso pueda llegar a generar bonos. Y muy brevemente, simplemente, lo mismo que el tema del reciclaje que habíamos hablado, ¿no? Si puedes dar simplemente unos comentarios y luego ya... Bueno, mira, en agro, al final el negocio es sencillo porque hay que crear sumideros de carbono. Si crece un árbol, si almaceno carbono en el suelo, eso lo cuantifico y ya, eso lo convierto en un crédito. Pero existen otros casos en los cuales, hace unos días explicábamos el caso del reciclaje, del tema de economía circular. Y la pregunta que nos hacíamos era, mire, tengo esta botella de plástico y sobre esta botella de plástico, ¿cómo construyó un crédito de carbono? Era como la pregunta que hacíamos en la cuantificación. Pues en el anterior es, sume cuánta biomasa tiene ese árbol y lo calculo. Pero en este, digamos que yo digo, ¿cómo creamos un crédito de carbono con el plástico que veíamos originalmente? Digo, mire, primero debo compararlo con lo que es la industria normal, o sea, que estoy hablando de plástico virgen. Si yo quisiera fabricar una nueva botella, yo tengo que crear todo un circuito donde tengo que consumir, sobre todo, energía para poder fabricar esta botella. La mayoría de la energía, que realmente es el que más está generando la huella, es la emisión que me generaría en esa parte. Si yo decido no tener plástico virgen, sino hacerlo reciclado, lo que hago es que me evité gastarme toda esa energía, o más bien, gasto menos energía que si lo hiciera nuevo. La diferencia entre la energía o la huella que tuve que hacer para hacerlo nuevo, menos la que lo hago haciéndolo, esa diferencia es la que yo convierto en un crédito de carbono. Eso es el caso de economía circular con esa parte. Ya cuando nosotros hablamos, por ejemplo, hablemos del cemento, que hoy es un caso típico. El cemento es uno de los grandes emisores de carbono. ¿Y por qué es el emisor? Pues porque para poder producir cemento necesito quemar mucho material y ese material produce una chimenea. Entonces, esa chimenea es la que al final es la gran emisión, el gran pecado del cemento, la chimenea. ¿Cómo se puede evitar eso? Igual que en el caso anterior. Yo lo que hago es que calculo primero, es que tengo una planta que saca 1000 toneladas de cemento al día y eso nos da más o menos 1000 toneladas de carbono por día. Ok, ahora vamos a decir, yo tengo un proceso técnico que es una mejora. Digamos que hice un proceso de CCUS. CCUS significa Carbon Capture, donde podemos tener la utilización también del carbón. Entonces, el CCUS que dice, yo pongo una trampa para coger toda esta chimenea y aquí puedo reducir el 10% de las emisiones que traía toda la cementera. Porque puse una malla, porque coloqué un filtro, porque me inventé algún proceso químico que fuera importante y él redujo ese 10%. Ese 10% de reducción es equivalente a que los créditos de carbono lo vayan ahí en esa parte. Entonces, regularmente el cálculo que uno hace para los créditos de carbono están asociados a la diferencia de la línea de base. Cómo es el método actual y cómo es el nuevo método. Y la diferencia entre los dos es cómo yo hago el cálculo. Ese es básicamente el proceso.
No, me parece muy interesante porque muchas veces las industrias se conforman, y está bien, ¿no?, con ser más eficientes, porque es un poco el objetivo. Pero es que además en este nuevo mercado que se está generando, además podría haber otras ventajas como es pues lo que nos comentabas otro día en la charla, ¿no?, de que a veces incluso con esos bonos de carbono asociados a ese proceso se podría compensar el gap que hay entre o sea, entre un producto reciclado, ¿no?, o el proceso de reciclaje en sí, y un producto que, siendo a lo mejor de origen virgen, como decías, pudiera ser más barato. Correcto. Es que ahí el caso que hace a colación es que hay inversiones en plantas de reciclaje, donde por ejemplo un inversionista te dice a ti, es que yo mínimo necesito una rentabilidad del 8%, pero por los precios que tenemos de la venta del producto reciclado, solamente nos da una rentabilidad del 5%. Entonces, ese 3% o 4% más se puede dar por este otro tipo de métodos. Entonces, hoy hay casos en el mundo donde combinando esos dos ingresos, pues puedo hacer el cierre financiero de ese tipo de negocios. Ese sería el cambio. Mira, bueno, yo soy ingeniero electricista y como tal yo tengo mis reparos referente a algunas cosas que se plantean, ¿no? Empezando por la mayoría de productos que nosotros utilizamos salen de la minería. La gente ataca la minería y, o sea, cuando por ejemplo hablamos de productos de energía, productos avanzados de manufactura, entonces en energía estamos hablando de baterías, litio, cobalto, ¿sí? Estamos hablando de tierras raras. ¿Eso de dónde sale? De la minería. Todas estas tecnologías que tenemos, de todo este cuento y toda historia, ¿cómo las vamos a reciclar? O sea, todos esos aparatos que tenemos tecnológicos tan bonitos, todas las cosas tan lindas que tenemos, ¿cómo las vamos a reciclar? Empezar a reciclar, eso es basura. Y vamos a tener que reciclar. Pero día tras día compramos más celulares, más televisores, mucha más tecnología en los autos y en muchas de esas cosas. Entonces, a la postre, nos estamos echando una doble mentiras. En un momento hablamos de emisiones de carbón, de CO2, de todo lo que tú quieras, pero nos estamos incrementando en una serie de cosas que necesitamos hacer economía circular. La pregunta es, ¿cómo hacemos la economía circular? ¿Qué me pregunta eso? ¿En serio? ¿Me pregunta eso? O sea, atacamos unas cosas, nos echamos unas mentiras, pero las producimos. Sí, entonces, por ejemplo, en ese momento, muchas de las guerras que tenemos son por esas tierras raras, que queremos aprovecharnos de esas tierras raras. Porque todas las baterías de los carros, de los coches, que llamamos aquí coches eléctricos, ¿de dónde salen? De allí. Entonces yo creo que tenemos un pueblo de doble moral. Por un lado atacamos unas cosas, pero por otro lado las consumimos. Entonces, esa es mi posición, es la mía particular. Que yo vuelvo y repito con en esos discursos, todo el mundo, a ver, contame. Me gustaría que me contaran. Porque siempre hemos hecho transición energética. Digo que toda la vida se ha hecho transición energética. Pasamos de unas cosas a la otra, pasamos desde tener madera, ¿cierto? A después de tener la parte de carbón, después de tener cosas fósiles, y hemos venido haciendo desde toda la vida transición energética. Y cada que hay un nuevo paso, hay un problema al cual nos tenemos que enfrentar. Es la pregunta del millón, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo este tipo de cosas? ¿Cómo lo vamos a reciclar? ¿Cómo va a ser economía circular? Son los retos que hay ahora. Y es lo que nos tenemos que volver críticos y decir, bueno, ¿cómo vamos a solucionarlo? Cada que existe un nuevo paso, existe un nuevo problema. Y como ingenieros, pues, bueno, yo como personas del común y corriente, bueno, ¿y ahora cuál es la solución? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso es lo que debemos de preguntarnos. Es decir, muy buena reflexión.
Bueno, pues entonces, si les parece, podemos pasar al café. Vamos a dar un aplauso a Johnny por la presentación.